Hola, buenos días y bienvenidos al canal. Hace mucho tiempo un canal de historia. Bien, hacía mucho tiempo que no nos encontrábamos, pero bueno, voy a retomar ahora una serie de vídeos que van desde los colonizadores fenicios hasta el final del dominio cartaginés. Vamos a hacer unos vídeos que van hasta el año cero, ¿vale? Hasta el final de la dominación romana de toda la península ibérica, la conquista romana. Y mucho antes de que sucediera esto, del interés que despertó la península ibérica en los romanos, estaban aquí los cartaginenses, pero antes de los cartaginenses, mucho antes, estuvieron los primeros colonizadores, que es de lo que vamos a hablar hoy en concreto, que son los fenicios y los griegos. Los primeros que fundaron, no colonizadores como tal, sino comerciantes que fundaron colonias comerciales, ¿vale? A lo largo de la costa mediterránea. Hasta aquí, hasta la zona atlántica aproximadamente. Bien, la tradición en cuanto a los fenicios, vamos a hablar primero de los fenicios. La tradición fija la fundación de Gadir, la actual Cádiz, en el siglo XII a.C. Esto es la tradición, esta es la parte mitológica. La historia como ciencia se basa en comprobaciones empíricas. Bien, y la forma de comprobar la antigüedad, desde qué época están los fenicios en la península ibérica, desde qué época forman parte de la sociedad, los primeros contactos, hasta que llegan a formar parte de la sociedad, fundando sus propias ciudades y sus propias colonias. Eso lo demuestra la arqueología y bueno, lo que podemos deducir a través de los restos de cerámicas y demás. Aunque también se tienen en cuenta los relatos y que elaboraron historiadores de la época griega como Estrabón y demás que hablaban de todos estos pueblos. Bien, las primeras pruebas documentales están registradas en torno al año 800 a.C., en una probable fase precolonial, ¿vale? Eh, Hay dos modalidades diferentes de relacionarse de los fenicios, que eran grandes comerciantes que venían de la ciudad de Oriente Próximo, de la ciudad de Tiro, del actual Líbano y Siria. Todos estos pueblos fenicios tenían una forma de relacionarse, que era primero establecer contactos comerciales, meramente comerciales, con las comunidades locales, ¿vale? Con las comunidades indígenas, intercambios comerciales y luego otra forma de relacionarse era, una vez que habían establecido esos contactos comerciales, pasado el tiempo, veían más factible, veían más viable, más rentable económicamente, son comerciantes y con lo cual ellos lo que ven es el interés económico, por supuesto, y no son guerreros, son comerciantes. Entonces hay otra fase otra forma de relacionarse, que es fundar las propias colonias. Propias colonias ya se quedan, se establecen y siguen manteniendo esas relaciones, con lo cual hay relaciones más intensas entre los indígenas y los pueblos de Oriente, en este caso los fenicios. Los indígenas, en primer lugar, la élite indígena, la clase dirigente de estos pueblos que vienen de la edad del bronce, son los que se sienten, los que más influencia reciben, los que más tempranamente empiezan a adoptar formas de vida, de cultura, costumbres orientales. En muchos núcleos el comercio fenicio no vio la necesidad de establecerse en esta primera fase precolonial y en lo sucesivo ellos llegaban por aquí con sus barquitos, ¿vale? Sabían que por aquí había bocadura de Guadalquivir, Guadiana, Gadir, bueno. Y sabían que por toda esta zona era rica en metales.
Y ese es el objetivo principal de los fenicios, llevarse metales a su lugar de origen, a la metrópolis, al imperio asirio, en este caso, que es del que forman parte, que cada vez les exigen más. Y vieron aquí, pues bueno, unas grandes minas de plata, de oro, de estaño. Ellos no llegaron aquí por casualidad. Esta ruta, ¿vale? Desde las islas Cerdeña, Sicilia, Italia, llegan a las Islas Baleares, bordeando la costa. Toda esta ruta, bordeando toda la costa del Mediterráneo hasta llegar, cruzar el estrecho de Gibraltar y bordear toda la costa del actual Portugal. Son antiguas rutas que hacía la gente del Bronce para buscar el estaño que venía de las Islas Británicas y demás, ¿vale? Y los fenicios, pues bueno, no hicieron sino seguir esas rutas. Lo único que vieron aquí, posibilidades en toda esta zona de comerciar. Y con lo cual empezaron a relacionarse. Primeros documentos, como decía, primeros testimonios en el año 800 a.C., lo más antiguo que se ha encontrado, ¿vale? Aunque históricamente la ciudad de Gadir está fechada, la tradición lo fecha en el siglo XII a.C. Bien, seguimos. En torno a esta fecha se encuentra un depósito en la ría de Huelva, un depósito de bronce con elementos orientales. Es una de las pruebas documentales arqueológicas que tenemos para fechar en esta época la fase precolonial, ¿vale? Precolonial. 800 antes del Cristo. Antes del nacimiento de Cristo. Before present. Es otra forma de datarlo, ya lo he explicado en algún vídeo. Before present habría que añadir el presente, se entiende el año 1950, ¿vale? Y bueno, pues añade esa fecha quizás para datar periodos prehistóricos mucho más antiguos. Es más conveniente utilizar before present. Y bueno, ya estamos en una época de la historia antigua, la protohistoria, los primeros pasos hacia la historia, y aquí ya, bueno, pues hacemos referencia al nacimiento de Cristo, la tomamos como el año 0, y bueno, esa es una fecha más o menos reconocida en términos históricos a nivel global. Entonces, solo el registro arqueológico nos acerca a la presencia fenicia en esta fase precolonial en el 800. Lo ponemos un poquito por los relatos, la fundación de Gadir, 1100-800 a.C. Bien, en torno a estos siglos, empiezan los fenicios a llegar con sus barquitos a la costa sin establecerse. Establecen relaciones comerciales con los pueblos indígenas. Como decía, los territorios del comercio fenicio temprano están documentados en Creta en el siglo XI a.C., en el siglo X en Cerdeña, en las Islas Baleares, y posiblemente luego, después de esta fecha, empezaron a llegar a la península ibérica siguiendo esas rutas que comentábamos del bronce. Creta, Italia, la costa italiana, las islas italianas, las islas del Mediterráneo, Sicilia, Cerdeña, Córcega, Islas Baleares, y de ahí al Mediterráneo. O sea, a la península. Perdón. Mediterráneo central, Gibraltar, costa atlántica. ¿Qué sería lo que les impulsó a los fenicios a emprender estas empresas tan imaginadas con estos barcos fenicios, que aunque estaban bastante avanzados para la época, no dejaba de ser una tecnología que nada tiene que ver con la tecnología de la historia de la Edad Moderna, por ejemplo, siglo XV, XVI, XVII, evidentemente todo evolucionó muchísimo. Pero, ¿qué fue lo que les llevó? Debía haber naufragios constantemente y debía ser muy peligroso. Pues lo que les impulsó, ni más ni menos, a emprender estas rutas fue
El afán por conseguir rentabilidad. Son comerciantes, los fenicios son comerciantes, buscan rentabilidad. ¿Y por qué buscan rentabilidad tan lejos de su tierra? Pues probablemente por presiones del propio imperio a las metrópolis de origen.